¿Dije en el nombre de Jesús? Amén. Eso es. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. ¿Lo podemos leer todos juntos? Amén. Tome su asiento, que el Señor añade bendición. ¿Ya oraron por el predicador? Jesucristo. Marcos quiso que el libro que se llamara, nosotros le hemos puesto el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero Marcos quiso que el Evangelio se llamara Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No sé si acaso entiende. ¿Amén? A ver, voy a repetir esto. Nadie es bueno, y esto es interesante entenderlo, nadie es bueno, y de hecho hay una frase que me encanta de un escritor que leo que es Brennan Manning, y él dice, Dios te ama tal y cual como eres, y no por cómo deberías ser, porque nadie es como debería ser. Entonces esto tiene mucho que ver con lo que quiero hablar hoy día, porque debemos entender algunas cosas importantes del Evangelio de Marcos. El versículo 16 del mismo capítulo, y se lo voy a ir dando si alguien quiere anotarlo, el versículo 16 del mismo capítulo, dice la Biblia que dejando al instante sus redes le siguieron. Usted ya sabe cómo se llama este mensaje, ¿no es cierto? Ven y sígueme. Ahora, es interesante, hermano, ver, porque es un poquito, ¿cómo llamarlo? Es un poquito difícil de creer que de repente llegue alguien, ¿verdad? Y tú estés trabajando y te diga, oye, ¿sabes qué, Juan, Francisco, sígueme? Y uno deja todo, ¿verdad? Y lo sigue. Es como un poquito inverosímil, ¿no es cierto? Sí, a ver, les voy a dar este ejemplo. Usted está en su casa con su señora. Bueno, yo sé que hay algunos que van a decir, sí, ya me voy al tiro. Pero está en su casa y llego yo sin que usted me conozca y yo le digo, hey, ven, sígueme. Oh, ok, me voy. ¿No es cierto que las cosas no pasan así? No pasan así. Ahora, debemos entender el contexto precisamente de lo que sucede en aquella época. Todo giraba en el tiempo de Jesucristo en torno a la ley, en torno a la Torá, como llaman los judíos. Todo giraba precisamente en torno al Antiguo Testamento. Las personas más importantes de aquellos tiempos eran los rabí. El rabí era la crème de la crème de la crème de la sociedad. El rabí era una persona muy importante, eran los maestros, eran las personas más guapas, eran las personas más inteligentes. Todos querían ser un rabí. El problema es que no todos podían ser un rabí. No todos podían ser un maestro. De hecho, en los tiempos de Jesucristo, a pesar de que no tenían escuelas, había un tipo de educación muy avanzada. Y este tipo de educación, ¿verdad?, era en 3 ciclos. El primer ciclo era el Bet Torah, donde los niños aproximadamente desde los 4 hasta los 8 años, hasta los 6 años, se aprendían todo el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio Números y Deuteronomio. Se lo aprendían, hermano, hasta los 6 años, ¿verdad? Ellos llegaban ahí, ¿verdad? Aprendían. Todos los niños participaban de esta primera escuela, que era el Bet Torah, ¿verdad? La casa de la Torá. Y aprendían estos libros. Y déjeme decirle que cuando pasaban, ¿verdad? Llegaban a los 6, 8 años aproximadamente, y los maestros se daban cuenta que tenían pasta, que podían seguir aprendiendo. Ellos precisamente pasaban al otro ciclo que era el Bet Sefer, donde aprendían desde Josué hasta Malaquías. Pero si tú no dabas la talla, tú tenías que hacer el oficio de tu padre. Si tu padre era pescador, tú ibas a ser pescador. Si tu padre era carpintero, tú ibas a ser carpintero. ¿Están conmigo o no? Están calladitos, voy a predicar más largo. Entonces, pasabas al segundo ciclo de enseñanza.
Y en el segundo ciclo, precisamente, eran donde los niños aprendían todo, ¿verdad? El resto de los libros del Antiguo Testamento. Y en esta escuela, allí aprendían, ¿verdad?, toda la Tanaj, como le llaman los judíos, es decir, de Josué hasta Malaquía. Y cuando terminaba esta escuela, que era como a los 12 años aproximadamente, si tú no dabas la talla, volvías al oficio de tu padre. Si tu padre era pescador, tú eras pescador. Si tu padre era carpintero, tú eras carpintero. Bien, vamos bajando la hora. Pero, hermano, piense por un momento. Los rabíes hacían exámenes. Y los exámenes consistían precisamente en una especie, ¿verdad?, de pimponeo de preguntas. El pit-pull que le llamaban los judíos. Y en la Biblia hay ejemplo de esto. ¿Se acuerdan cuando al Señor le preguntan, ¿y con qué autoridad hace esto? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Y el Señor le responde, no le responde, ¿verdad?, lo que le habían preguntado, le responde con otra pregunta. A ver, yo les voy a responder, dice, pero ¿de quién era el bautismo de Juan? Entonces, había, ¿verdad?, este tipo de examen. Entonces, si tú ya tenías 12 años y habías pasado esta segunda etapa de la escuela, muchas gracias. Sí, están conmigo, ¿verdad? Estoy muy disperso porque siento que tengo que enseñar algo de acá y quiero que lo tomen, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los rabinos hacían preguntas, ¿verdad? Y si se daban cuenta que tenían pasta para seguir avanzando, ahí el rabino le decía al alumno, ¿verdad? Hacía este examen de preguntas y cosas por el estilo, y si se daba cuenta que podía seguir, lo adoptaba en su escuela. Habían dos escuelas importantes en el tiempo de Jesús. La escuela de Chamaí, que, ¿verdad?, tiene una connotación un tanto liberal en cuanto a la interpretación de la Biblia, porque la escuela interpretaba la Biblia. Y es ahí donde el rabino le decía al alumno, sígueme. Entonces, si entendemos este contexto, imagínense qué era lo que un rabí te dijera, sígueme. O sea, si tú estabas, ¿verdad?, ahí junto con la escuela de tu rabí, era porque tú habías logrado llegar a ser la crème de la crème de la crème. Te habías ganado, perdónenme por lo que lo voy a decir, te habías ganado la lotería. Y en los versos que hemos leído, ¿verdad?, nos dimos cuenta que Jesucristo llega donde unos pescadores. ¿Sabes lo que significa que haya llegado donde unos pescadores? Que Pedro, que Andrés, que Juan no habían dado la talla. Porque ellos eran pescadores, ¿como quién? Como sus padres, los hijos de Zebedeo. Zebedeo era pescador, Juan y su hermano, ¿verdad?, eran pescadores. Entonces, imagínense, porque esto era tremendo. Porque imagínense, yo me imagino, ¿verdad?, y esto está en segunda de Jorge, capítulo 3. Yo me imagino, ¿verdad?, cuando segunda de Jorge, no sé si acaso lo entendieron, Jorge habla hoy o algo así, esa versión, no está en la Biblia. Yo me imagino una mamá, por ejemplo, que a su hijo, el rabí, le haya dicho, sígueme. Yo me imagino que tiene que haber sacado pecho esa mamá, ese papá, preguntándole a la vecina, oye, ¿sabías? A mi hijo, el rabino le dijo, sígueme. ¿Y a tu hijo? ¿No es cierto? Entonces era la lotería. Y en ese lugar no era cualquier rabí el que había llegado el rabí de los rabí. Jesucristo. No era cualquier maestro. Entonces, cuando el rabí veía que tú podías ser como él decía, sígueme. Y eso significaba que te había tocado, hermano, la lotería, pues significaba que tú eras de la élite. Entonces, ahora entendiendo ese contexto, podemos entender que si un rabí llegaba y te decía, sígueme, tú lo dejabas todo. Tú seguías.
a aquel que te estaba llamando, porque estabas pasando, ¿verdad? Por precisamente de tu condición de no calificar a una condición maravillosa, y ese era motivo de orgullo. El alumno del rabí tenía que hacer todo lo que hacía el rabí. Si el rabí caminaba así, el alumno, ¿qué tenía que hacer? Caminaba así también, ¿verdad? Es verdad, si el alumno tenía que aprender, eso era ser un discípulo, que lo hemos entendido mal hoy en día. O sea, tú tenías que hacer todo lo que tu rabí hacía. Y hermano, Simón y sus hermanos eran pescadores, y eso significa, como les dije, que no eran lo mejor de lo mejor, que ningún rabí había puesto sus ojos ni había apostado por ellos. No. Juan y Jacobo también eran pescadores, y de repente llega él y les dice: sígueme. Por eso, hermano, por esa razón, al instante ellos dejaron todo y lo siguieron. Si tu rabí te dice: sígueme, tú tienes que dejarlo todo y seguirlo. Creo que van entendiendo por dónde va el desafío, ¿o no? ¿Lo dejamos aquí o sigo? Porque ya lo entendieron, ¿no? ¿Sigamos? Amén. No, son 12 años, tienen que escucharme. Son 12 años. El Evangelio de Marcos es el primero que se escribió. ¿Sabían ustedes eso? Años 60 aproximadamente después de Cristo. No es Mateo. Mateo está ordenado, ¿verdad? Precisamente tienen un orden que no obedece a cronología los evangelios. ¿Ya? El primer evangelio que se escribe es el Evangelio de Marcos. Amén. Años 60 aproximadamente después de Cristo. Es el evangelio más corto, pero es un evangelio de acción. De hecho, se salta la infancia de Jesucristo. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando lo leen, ustedes se van a dar cuenta que no le importa la infancia de Jesucristo. Él se avanza cuando llega predicando. Y pasa de una acción a otra. Y luego Jesucristo hacía esto. Y luego Jesucristo hacía esto. Y luego Jesucristo hacía esto. Y luego Jesús sanaba. Y luego Jesús resucitaba. Y luego, hermano, avanza así. Luego Jesús no dormía. Y rápido. De hecho, llega al mensaje de la cruz. Y dice... Y lo tomaron para crucificarlo. Y en el siguiente verso, y lo crucificaron. Marco, ¿qué pasa? Es un evangelio muy rápido. ¿Por qué? Porque a Marco no le impresionó tanto el discurso de Jesucristo, a pesar de que la palabra del Señor es maravillosa. A Marco le impresionó lo que hacía Jesucristo. Y allí hay una reflexión importante, hermano. Porque muchas veces saber mucho de Jesucristo es muy bueno, pero si no hago nada con lo que tengo, si no puede decir amén, diga ay, ouch, qué dolor, Señor, dio en un nervio, pastor. Porque es importante, hermano, poner por obra lo que hemos aprendido, hacer lo que el Señor nos ha enseñado. Hermano, aproximadamente desde los 11 años yo nunca más me salí de la iglesia. Imagínense todos los sermones que he escuchado. Y estoy hablando de mí, ¿verdad? Para no hablar en nadie en particular. Porque podría hablar, muchos podríamos decir eso, ¿no? ¿Cuántos años llevo en la iglesia? ¿Cuántos sermones he escuchado? ¿Cuántos sermones he predicado? Pero carece de valor si no lo hemos puesto en práctica. ¿Están conmigo o no? ¿Sí? ¿Está dura la carne? ¿O no? ¿Trajeron placa? Ya. Verso 22. Yo le dije, lo voy a aplicar todo el evangelio. Y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, puedes predicar como quieras, ¿verdad? Ser más efusivo, ser más tranquilo, ser predicador heavy metal, de esos que, ¿verdad? Puede ser, pero lo importante es predicar con autoridad. Y la autoridad no te la da el tono de voz. La autoridad te la da lo que Jesucristo hacía. Él se ganó la autoridad porque Él hacía lo que decía.
¿Están conmigo? Él predicaba con autoridad porque sus hechos acompañaban a sus palabras. Si tú predicas al aire, puedes tener un buen mensaje, pero si nadie te escucha, no tienes autoridad. Porque la autoridad se ejerce, ¿verdad?, sobre personas y las personas te dan la autoridad a ti. Y eso es interesante, hermano. En la época de Jesucristo, y es un dato sumamente interesante, la mitad de la población, el 40% de la población tenía problemas mentales o precisamente de posesiones diabólicas, estoy hablando. Y hermano, había una gran cantidad de pobreza y las calles estaban llenas de locos. ¿Pero por qué quiero decir esto? ¿Por qué quiero hablar esto? Porque Marcos aborda este punto y se los voy a... No es tan larga la prédica, no se preocupen, pero sí tengo que asentar estas bases. ¿Sabe por qué? Porque el verso 23 dice, escuche bien esto, que había en la sinagoga, que representa la casa de Dios, había en la sinagoga un espíritu impuro que gritó, yo sé quién eres. Mire lo que dice, el Santo de Dios. ¿Y saben lo que me hizo pensar esto? Que los demonios saben quién es Jesús. Y no tan solo eso, en el capítulo 3, verso 11, también aparece otro demonio que lo reconoce en público y se postra delante de él. Entonces, escúcheme bien, los mayores teólogos del libro de Marcos son los demonios. ¿Saben quién es? Tú eres el santo. Ni los escribas, ni los discípulos sabían que él era el santo. No tan solo eso, capítulo 3, se postran delante de él. Capítulo 5, verso 7, dice que uno que se llamaba Legión también exalta, corre desde lejos, lo ve, corre, se arrodilla, proclama en gran voz y le dice, ¿qué tienes conmigo? Hijo del Dios Altísimo. A ver, Marcos es intencional. Marcos quiere decirnos algo. Primero, que los demonios son grandes teólogos. Y no, a mí me encanta la teología, no me diga demonio. De hecho, tengo un par de diplomados ahí en teología porque me encanta. Pero fíjese, lo reconocen, saben quién es él, se postran, están en la sinagoga ahí. Pastor me está diciendo, ven y sígueme, ya voy a llegar. ¿Qué tienes conmigo, Hijo Jesús de Dios del Altísimo? Esa es una actitud de un demonio. ¿Sabe cuál es el problema de los demonios? Es que no tienen a Jesucristo como Salvador. Y no lo estoy tratando de demonio. No, quiero que lleguemos al punto. Pero sí tengo que hacer un alcance, hermano. La fe teórica es una fe que hasta los demonios tienen. No sé si acaso me entienden eso. Una fe de conocimiento es una fe que hasta los demonios tienen. De hecho, nuestro caballito de batalla para la unicidad es, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que hay una iglesia? Bien haces. Bien haces. Pero la respuesta del apóstol es, pero hasta los demonios creen. Entonces, quiero impregnarle esto en el sentido de que una fe que no actúa, una fe que, hay una fe, ¿verdad?, que no es una fe que es la que está buscando Dios en nuestra vida, Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una fe que viene a la iglesia. Hay una fe que sabe quién es Jesucristo. Hay una fe que se postra delante de Jesucristo, pero que todavía no ha aceptado el llamado de Jesucristo. ¿Están conmigo? Yo le decía, Señor, esta no, la otra. Así que si tienen algún reclamo, ustedes saben con quién. Hermanos, la fe teórica es una fe del enemigo. Porque la fe sin obra es muerta.
Están conmigo todavía, ¿verdad? ¿No se quieren ir? Lo importante no es el grado, sino cuán cerca estás de tu rabí. Y eso es importante entenderlo. Que aún cree. Y esto verdad es para tu corazón y para que te alientes. Si estás aquí, tu rabí aún cree que tú puedes ser como él. El Señor cree todavía que nosotros podemos ser como él, con una fe práctica. Muchas veces lo cantamos, decimos cosas buenas, ¿verdad? Y sabemos el Evangelio, pero solo queda en teoría, hermanos. Solo quedan buenas intenciones que no sirven. El único que puede encender tu lámpara con fe eres tú. A mí me caen mal las 5 vírgenes prudentes. ¿Ha leído eso, verdad? Me caen mal, pastor, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque imagínense, la otra no tenía el aceite y le piden. No. Qué buenas amigas, ¿no es cierto? No, hermano, cuando lo entendí me di cuenta, hay cosas muy personales. Y una de las cosas personales por las cuales tú no puedes cabalgar es en la fe de otros. Tú no puedes cabalgar en la fe de tus padres. Tú no puedes cabalgar en la fe de tus pastores. Tú tienes que desarrollar tu fe en Jesucristo. Porque, hermano, hay cosas precisamente que son tan personales. Tan personales. Y ustedes saben lo que es, ¿verdad? El tema de la parábola de las vírgenes. No voy a ahondar en eso, pero, hermano, no fueron egoístas. Hay cosas tan personales como la fe. Y por eso muchas veces tenemos que pasar. Ayer predicaba precisamente cuando pasamos por el valle de la sombra y de muerte y cómo hay un proceso de vida en el Salmo 23. Y muchas veces tenemos que pasar por el valle de sombra. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde descubrimos quién es Jesucristo. Porque ahí se desarrolla nuestro carácter. Porque ahí se desarrolla nuestra fe. ¿O acaso no se ha dado cuenta que cuando usted está con enfermedad, ora más? Cuando está con problemas, hermano, llega de los primeros a este lugar, levanta sus manos, siente la presencia del Señor, y si no, el culto estuvo fome. Y hermano, el culto y la prédica puede haber estado muy fome, pero cuando yo estoy con una necesidad de Dios, usted me va a ver, ¿verdad? Todo chasconcito, todo transpirado, alabando al Señor, aunque estemos con una mandolina aquí. ¿Sí o no? Entonces, hermano, muchas veces tenemos que pasar por eso. Ya, voy a continuar para terminar, ¿verdad? En 2 horitas más. Marcos 10, verso 17. Ya pasamos varios capítulos, ¿ven? Y tiene 16 nomás, así que tranquilo. Llega uno corriendo, escúcheme bien, porque aquí va el meollo del asunto. Ya vimos cuál es una fe que no es la que sirve. ¿No es cierto? ¿Sí? Llega uno corriendo. Marcos 10, verso 17, para que lo anoten. Y arrodillándose delante de él, dijo: maestro bueno. Hermano, ¿ven la intención de Marco? Llega corriendo. ¿Quién llegaba corriendo? Se postra. ¿Quién se postraba? Y habla, ¿verdad? Algo maravilloso de aquel que está hablando. Lo reconoce, maestro bueno. Y el Señor lo mira, ¿verdad? Con un poco de sospechas, porque el Señor sabía lo que hay detrás de esto. Y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Y Jesús, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? No para seguirte, para heredar la vida eterna. Bueno, los mandamientos saben: no matarás, honra a tu padre y tu madre, ¿verdad? Y le empieza a decir, y el joven dice: esto lo he cumplido desde pequeño. Y el Señor le dice: una cosa te falta. Dice la Biblia que lo miró y lo amó.
Fíjese que nadie le dijo a Marco que Jesucristo amaba a este joven. Y claro, está el comodín del Espíritu Santo. No, es que el Espíritu Santo, sí, pero dejemos un pequeño margen a la duda. ¿Cómo Marcos supo que lo amó si el Señor lo miró simplemente y es el único que dice que lo amó? A mí me pareció raro. Vende todo lo que tienes ¿y qué? Y cuando un maestro te dice, sígueme, tú tienes que dejarlo todo. Pero hay uno que le dijo que no. El maestro le dijo, sígueme. Y este le dijo que no. Jesús vio a este joven. ¿Y sabe lo que le dijo? Le dijo que Jesús creía que él podía ser como Jesús. Yo creo que tú puedes ser como yo, le dijo. Sígueme. Y vende las cosas que tienes y sígueme. Y el joven se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Y hermano, muchos jóvenes son tratados de la misma manera por Jesús. Muchas personas son tratadas de la misma manera que Jesús trata a este joven. Y Él nos da la oportunidad de dejarlo todo, de seguirlo, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Yo les dije, los voy a desafiar hoy día. Marcos 14, verso 51. Dice la Biblia que cuando arrestaron a Jesús, y esto solo lo escribe el evangelista Marcos, cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, deja la sábana y huye desnudo. ¿Leyeron eso alguna vez o no? Así como lo pillan, ¿quién eres tú? Le sacan la sábana y digo, ¡oh, Adán! Y sale corriendo. ¿No es cierto? ¿Cómo lo sabe Marcos? Porque es el único que lo escribe. Un joven que acostumbraba a acercarse a Jesús y huir. Que tenía una fe teórica. Que no daba la talla. Marcos quería que supiéramos que en aquella época también existía gente que no daba la talla. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿O no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Dios no es tan solo de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. Es un Dios de oportunidades, hermanos. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 12? Terminé Marcos. Me quedan 2 nomás. ¿Están conmigo todavía, verdad? Sí. No estoy muy aburrido. No respondieron. El silencio siempre otorga. Pedro está preso. Y la gente está orando en la casa de María, madre de Juan Marcos. ¿Saben quién es Juan Marcos? El escritor de Marcos. Sobrino de Bernabé. Y cuando uno va a la cárcel y sale de la cárcel, ¿sabe dónde quiere ir? A su casa. ¿O no? Y él se fue a casa de María, madre de Juan Marcos. Y Juan Marcos era creyente de segunda generación, no era creyente de primera generación. No estaba con los apóstoles. Creyó después. Era probablemente familiar de Pedro. Y en el capítulo 15, verso 37, si ustedes se acuerdan, Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos a una de las misiones, pero a Pablo no le parecía porque él ya le había hecho una chanchada. Habían ido y a la mitad del camino se había devuelto. A ver, algo me está pasando acá. Y a pesar de ser creyente de segunda generación, cuando veía que había que pagar el precio demasiado alto, Juan Marcos se devolvía. Juan Marcos no daba la talla. Juan Marcos estaba acostumbrado a decirle al Señor, no te voy a seguir. Juan Marcos, ¿verdad?, había tenido una y otra oportunidad y no quería cargar la cruz del llamamiento. El equipo más grande de misiones, hermano. Pablo y Bernabé lo estaban separando y más encima por causa de Juan Marcos se separan. Uno se va, ¿verdad?, con Silas, otro se va, ¿verdad?, con Juan Marcos. Y se separan, hermano. Un chico que no daba la talla. Alguien que se echaba para atrás.
Pero algo pasa. Y amo esto. Porque siento que el Señor todavía está diciendo, ven y sígueme. Independientemente de las veces que hayas fallado, iglesia. Independientemente de las veces que te has caído. Independientemente de las veces en que has pensado que no das la talla. El Señor aún sigue confiando y sigue diciendo, ven y sígueme. El problema es si acaso alguien va a aceptar el llamado. Porque, hermano, comencé diciendo que no somos lo que deberíamos ser y aún así Dios nos ama. ¿O no? Y usted sabe qué es lo que debe ser. No nos hagamos los tarugos. ¿Sí o no? ¿Sabe dónde está fallando al Señor? ¿Sabe, verdad, cuál es su punto débil en el Señor? ¿O no? Sí, mire el que está al lado. Tóquelo, así, tóquelo. Dígale, te están hablando. Usted sabe. ¿O no? Usted sabe dónde está fallando, hermano. Usted sabe por qué no ha aceptado el llamado todavía del Señor Jesucristo. Pero amo, hermano, amo que en la última carta de Pablo, y ya estoy terminando, en serio, estoy terminando. En la última carta de Pablo, cuando él escribe su testamento, segunda de Timoteo, ¿verdad? Le escribe a Timoteo y le dice, oye, necesito que vengas, ya estoy a un par de días tal vez de que... Y todos me han abandonado. Todos me han abandonado. Imagínense, año 65 después de Cristo, 65, 66, cuando muere Pablo. Por cierto, Pablo no tuvo los otros evangelios a su disposición. Se ha dado cuenta que él escribe aproximadamente desde el 55 después de Cristo, donde no habían evangelios, donde no había verdad, y él solamente habla de la resurrección, del nacimiento y de la crucifixión. Pero nunca habla acerca de un milagro de Jesucristo. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Porque todavía no tenía los evangelios. Los sabía, los había escuchado, ¿verdad? Pero no los tenían. Y en esta segunda carta dice que el único que está con él es Lucas. ¿Quién? Lucas. Y le dice, ven, tráeme el capote. Y le pide a Timoteo algo en particular. Tráeme, y usted se lo sabe, a Marcos. Porque me es útil para el ministerio. Entonces yo quiero que se imagine por un momento. Marcos, un creyente de segunda generación que vio lo que hizo Jesús y a diferencia de los otros, ¿verdad? Relata el día a día de Jesús y no solo la muerte y la resurrección, no es una epístola ni una novela, es algo inventado por Marcos. Y yo me imagino esa reunión, pastor, esto está solo en mi imaginación. Imagínense, Pablo, el escritor de innumerables cartas del Nuevo Testamento, Timoteo, que había sido compañero, ¿verdad? Y que habían dos cartas exclusivas para él y que iban a estar en los evangelios, iban a estar en el Nuevo Testamento, y llega uno que no daba la talla. Uno que estaba acostumbrado a decirle que no al Señor. Uno que muchas veces se arrepintió de ir y hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera. Y llega, ¿verdad? Yo me lo imagino, esto no está en la Biblia, con lo que él había escrito. Y lo pone, ¿verdad?, ahí a los pies de Pablo. Estaba Lucas, y usted sabe que Lucas, los historiadores dicen que tomó una fuente externa para escribir su evangelio, y Mateo también. Y todos dicen que es Marcos y una fuente desconocida que es la fuente Q. Y está Marcos, Lucas, Timoteo y Pablo en una reunión maravillosa. A pocos días de que muriera Pablo, pero ¿saben lo que tiene que haber salido de ahí? Yo me quedo con una sola cosa. Un Dios de oportunidades. Un Dios que todavía sigue creyendo que tú puedes seguirlo. Que tú puedes ser como Él.
que tu vida puede cambiar. A pesar de que no das la talla, porque ninguno de los que estamos acá da la talla, hermanos. Ninguno. Pero aún Dios sigue pensando que puedes hacer una diferencia en tu generación. Póngase en pie. Por ahí hay un dicho que dicen: que cada uno de nosotros sabe dónde le aprieta el zapato, ¿o no? Cada uno de nosotros sabe qué es lo que debería estar haciendo por el Señor. Y cada uno de nosotros sabe lo que no está haciendo por el Señor. ¿Sí? ¿Están conmigo o no? No me demoré 3 horas, ¿vieron? Pero siento, hermanos, y vengo a decirle después de 12 años que Jesucristo sigue creyendo en esta iglesia. Que Jesucristo sigue teniendo planes y sigue poniendo esta palabra en nuestro corazón. Ven y sígueme. Hermano, es la aventura más hermosa de la vida. Seguir a Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado, pastor. Seguir a Jesucristo es lo más hermoso que nos ha pasado. Y sí, muchas veces tal vez nos han maltratado las personas, tal vez algún hermano, tal vez algún líder, pero hermano, Jesucristo nunca nos ha hecho daño. Nunca. Y aún sigue creyendo. Ven y sígueme. Yo no sé si acaso hay alguien aquí que quiere aceptar el llamado del Señor. Que quiere decirle: Señor, estoy acostumbrado a no dar la talla. Estoy acostumbrado a equivocarme. Estoy acostumbrado a no hacer lo que tú me dices. Pero hoy día quiero. Marcos se transformó en el primer evangelio, hermano. Imagínense, inventó algo nuevo, nunca antes visto. Y Dios puede hacer cosas maravillosas con un corazón que se dispone. Puede transformar tu vida, tu familia, tu entorno. Y solo depende de que alguien diga: yo acepto, yo te sigo, Señor. Quiero invitarlos, no sé si acaso tienen la costumbre de pasar adelante, pero quiero orar por ustedes. ¿Sí? ¿Habrá alguien que quiera dar un paso hoy día y decirle al Señor: Señor, yo quiero?